Bueno, te quiero dar la bienvenida a este programa que se llama Basados en la Verdad. Empecemos. Bueno, bienvenidos a Basados en la Verdad. Este es un programa de hogares cimentados en el cual estaremos tratando a la luz de la palabra los temas relevantes que estamos hablando en nuestro podcast de Puertas para Adentro. Y hoy justamente nuestro tema es hogares protectores. Es el tema que nosotros tratamos en nuestro podcast de Puertas para Adentro, el primer podcast. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Justamente ante el peligro de los niños captados por organizaciones criminales para la trata de personas, trata y explotación de personas, es imperativo que como padres, maestros y cuidadores nosotros conozcamos a la luz de las escrituras cuál es nuestra labor en este asunto. Y para eso vamos a responder en la enseñanza de hoy a dos preguntas. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿a quién le ha encomendado Dios el cuidado y protección de los niños? Lo repito por si estás tomando apuntes. Entonces, la primera pregunta es: ¿a quién le ha encomendado Dios el cuidado y protección de los niños? Y la segunda pregunta que vamos a responder en este programa dice: ¿qué dice la Biblia sobre la libertad y los límites a los hijos? Y bueno, para eso quiero que por favor te dirijas al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Entonces quiero que sigas la lectura conmigo. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, este texto tiene varios puntos a tratar previos a la respuesta de nuestra primera pregunta. En el versículo 1 y versículo 2 vemos primeramente que Dios da una orden. Ordenó que se enseñaran estos preceptos y estatutos, entendiendo que todos esos mandatos, todas estas normas y leyes que puso Dios tienen una obligación de ser obedecidas por parte primeramente de nosotros como padres y luego de nuestros hijos. Justamente el versículo 2 nos habla acerca de que las normas del Señor son un acto de obediencia y son un acto de amor. Lo repito, las normas de Dios, los estatutos de Dios son un acto de obediencia y un acto de amor que deben ser o que fueron demandados no solamente para mí, sino para mis hijos y para mis nietos. Teniendo en claro eso, vemos que la cultura hebrea tiene algo particular con respecto a la cultura de la época. Si uno lee varios pasajes de las escrituras, cuando se hacía un recuento de multitudes de personas, se contaban únicamente el número de cabezas de varones, de los hombres, y se decía, por ejemplo, y habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces nos habla un poco acerca del valor que se le daba al niño en la época. Pero Dios tenía un concepto completamente nuevo y revolucionario para la cultura judía, que de hecho lo siguen aplicando. Y la educación de la cultura hebrea es bien particular
porque justamente son intencionales en educar a sus hijos desde muy temprana edad con el potencial que Dios ha puesto en estas personas para cumplir justamente el propósito de Dios, el llamado de Dios. Con eso en claro, entonces el versículo 6 nos habla de algo muy particular, y es que debe haber primero un cambio en la mente y en el corazón de nosotros como padres. Dice el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces aquí le demanda primero a los padres. Todas las normas, estatutos, pautas de crianza, pautas de formación, pautas de conducta, la ética y la moral que debe regir al ser humano debe estar primero en nuestro corazón, arraigadas, afianzadas en nuestro corazón, luego para poder influir en la educación de nuestros hijos. Ahora sí, recuerden la pregunta número 1 de esta enseñanza. ¿A quién le ha encomendado Dios el cuidado y protección de los niños? Desde el versículo 7 en adelante, entonces Dios le demanda a los padres que deben de enseñar todas estas palabras, las palabras de Dios, estando por el camino, al levantarse, al acostarse. Debía de ser de manera constante, no de manera intermitente y esporádica, sino que debía ser de manera constante. Y es muy curioso porque dice justamente el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el hebreo de estas palabras, del plural palabras, es dabar, y hace referencia a la misma palabra y decretos de Dios, a sus mandatos, a sus estatutos. Todos esos estatutos de Dios debían de estar primero en nuestro corazón, y luego el versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces tenemos en claro que la instrucción es bien específica. La educación, la formación y el cuidado de los niños depende de los padres. No es solamente cuando lleguemos de trabajar a las 5 de la tarde y les dediquemos el tiempo a nuestros hijos. O no es solamente que la educación de los niños, el momento para educarlos es de 7 de la mañana a 12 del día y esa educación le corresponde al colegio. No, la palabra de Dios es bien clara. Es de manera continua, de manera permanente. Es nuestra responsabilidad. Así que el cuidado y protección de los niños de nuestra nación no puede ser delegada netamente a los cuerpos de seguridad de un gobierno, de un país, de una nación. No puede ser delegada al sistema de educación de una nación, no puede ser delegada al sistema de salud. Todos estos organismos e instituciones trabajan de manera interdisciplinar y de manera articulada para proveer bienestar a la niñez, pero los principales cuidadores y protectores de los niños somos nosotros como padres, y nos lo está mostrando la palabra de Dios. O sea, quien rige la conducta del ser humano, o quien debe regir la conducta del ser humano, es la misma palabra de Dios, sus decretos y estatutos. ¿Y quién se los enseña al niño? Nosotros como padres. Y bueno, la segunda pregunta de esta enseñanza: ¿qué dice la Biblia sobre la libertad y los límites a los hijos? Quiero que nos remitamos al capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 41 al versículo 51. Y quiero que mientras buscas el texto, porque quiero que me acompañes, hay una normatividad bastante extensa sobre la protección y el cuidado a la niñez. Está la Convención de los Derechos Humanos, que son, digamos que hay normatividad a nivel internacional, pero también a nivel nacional, en el caso de Colombia, que blinda y protege a los niños. Y específicamente en cuanto a los límites y las libertades que tienen ellos, está también el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, que justamente habla del derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Pero quiero, antes de leer el texto, darles cierta tranquilidad, y es que los padres tienen la plena facultad de acceder a las comunicaciones
de las plataformas tecnológicas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Con eso en claro, hablaremos luego de ya específicamente, digamos, qué normatividad nos permite y nos blinda a nosotros como padres sin alterar o intervenir en la libertad de nuestros niños, que la tienen, y que de hecho nosotros lo que hacemos con ese cuidado es justamente proveer y proteger esa libertad que tienen. Pero bueno, empecemos primero por el derecho, que es la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla de varios aspectos. Primero, vemos que Jesús tenía 12 años, ¿cierto? Iban cada año a la fiesta de la Pascua hasta Jerusalén. Pero hay una particularidad allí, y es que el hombre judío o un hombre judío se convertía en un miembro en pleno del derecho religioso a la comunidad hebrea al cumplir esta edad. Así que este año tenía una cualidad especial la visita a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y era que Jesús iba a poder participar en pleno del pleno derecho a la comunidad religiosa. Listo. Pues por eso vemos que Jesús entonces estaba deleitándose con los doctores de la ley allí en el templo. Vemos que también Jesús pudo estar, digamos, perdido de sus padres alrededor de 5 días, porque él estuvo, José y María, estuvieron buscándolo alrededor de 3 días en Jerusalén, pero dice que cuando se regresaban a su casa, a un día de camino, pensaban que Jesús estaba con la caravana o con sus parientes. Imagínense, a un día de camino de regreso a su casa es que se dan cuenta que no estaba con la caravana, no estaba con sus parientes, y se devuelven. Entonces fue un día de camino más un día de vuelta, son 2 días hasta llegar nuevamente a Jerusalén, y 3 días estuvieron buscándolo en Jerusalén. Entonces imagínense, un niño de 12 años refundido alrededor de 5 días. Esto demuestra la angustia que tenían sus padres. De hecho, justamente María le dice así, le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Te hemos buscado con angustia. Y aunque Jesús estaba en un lugar aparentemente seguro, aunque Jesús estaba haciendo la tarea del Padre, estaba en los negocios de su Padre, hay algo que me llama muchísimo la atención. Y es que el versículo 51 dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, veamos esto tan importante. De hecho, el griego de la palabra sujeto, que está allí en el versículo 51, imagínense, Jesús volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La definición de esta palabra del griego es bajo de o sometido a, subordinar, reflexivo, obedecer, sometido, sujeto y sumiso.
Jesús estaba sometido a sus padres, estaba sujeto a ellos, era sumiso a ellos. Y esto no es una palabra mala, no es una palabra que debamos censurar o condenar, todo lo contrario. Jesús estaba sujeto a sus padres. Y nosotros, como padres de nuestros hijos, debemos entender que nuestros hijos deben de estar sujetos a nosotros. No puede ser posible que ante una pataleta, ante una crisis, ante un llanto, nuestros hijos nos dobleguen a nosotros y nosotros hagamos lo que ellos nos digan. No puede ser posible que ante el enorme peligro de las organizaciones criminales que están captando niños y que usan las redes sociales para falsificar o usurpar la identidad de otro jovencito, hacerse pasar por ellos y luego concertar algunas citas presenciales para allí captarlos, robarlos y el engrosar las filas de la trata y explotación de menores. No puede ser posible que nosotros nos quedemos sin hacer nada. Primero que todo, todas estas redes sociales deben cumplir una legislación a nivel internacional, y es que sus usuarios deben ser mayores de 14 años. Teniendo en claro eso, nuestros hijos deben tener esa edad como mínimo para poder hacer un uso responsable de estas redes. Así que yo sé que tal vez si tu hijo está entre los 10, 11 o más años de edad, quiere tener autonomía, quiere tener decisión sobre las amistades que tiene o las amistades que no desee tener, y tú debes estar atento y acompañándole. ¿Quién llevó a Jesús a Jerusalén? Sus padres lo llevaron, pero también, aunque Jesús estuvo allí con los doctores de la ley, Jesús se devolvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Así que tú debes de acompañar ese proceso de tus hijos. Ellos pueden tomar esas decisiones, pero tú debes de supervisarlas. No puede ser posible que nuestros hijos tengan amistades o tengan seguidores o tengan, no sé, relaciones por redes sociales que tú no conozcas. No puedes desconocer eso. Y de hecho, justamente esta normatividad de la cual yo te nombré, que es el artículo 15, el artículo 13 y el artículo 44 de la Constitución, nos habla de las libertades de los niños. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, específicamente el artículo 12. La Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Y hay bastante jurisprudencia también al respecto. Niños que alrededor de los años también han demandado a sus padres alegando que se está invadiendo este derecho a la intimidad y a la privacidad de los niños, pero gracias a Dios, justamente los fallos de la Corte han estado a favor de el uso de los padres, del uso del derecho de los padres y tutores legales a ejercer esta supervisión a sus hijos. Así que toda la información tú la puedes encontrar y ten la plena seguridad de que es un mandato primeramente de Dios el que nosotros pongamos límites a nuestros hijos, el que nosotros acompañemos esa libertad que ellos tienen, pero también establezcamos límites a esa libertad que ellos tienen, porque si no establecemos límites, lo que estará pasando es que ponemos en peligro esa misma libertad de ellos, y necesitamos de verdad contrarrestar lo que estas organizaciones criminales quieren hacer para captar a nuestros niños y atentar contra ellos. Así que si te parece, unámonos juntos para orar. Amado Dios, te damos gracias porque a la luz de las Escrituras tú nos muestras nuestra responsabilidad como padres de educar a nuestros niños. Nosotros somos los dolientes de que nuestros niños crezcan bajo los principios y valores cristianos. Nosotros somos los dolientes de que nuestros niños reciban una formación de calidad. Somos nosotros, Señor, no ninguna otra institución. Y también te damos gracias porque tú nos hablas acerca de la libertad y los límites que nosotros mismos debemos de establecer a nuestros hijos, ya que Jesús mismo tuvo límites a su edad de joven, de niño, y nosotros debemos hacer lo propio con nuestros hijos. Ayúdanos, danos el carácter para poder entablar esas conversaciones serias con nuestros hijos y poder estar al pendiente de las relaciones que tienen, del uso responsable
que deben de tener de los dispositivos, de las redes sociales, pero también oramos, Señor, en este día por aquellos niños, niñas y adolescentes que tristemente siguen captados, Señor, por estas redes criminales de la trata y explotación de menores, Señor. Yo te pido en este día y clamo, Señor, con todas las personas que están viendo este programa, por los niños, niñas que están allí, Señor. Sácalos en libertad. Envía, Señor, a todos los cuerpos de seguridad necesarios. Envía, Señor, a las organizaciones, Señor. Trae confusión a esas organizaciones criminales y permite, Señor, que nuestros niños, niñas y adolescentes que están, Señor, siendo víctimas de este tipo de explotación, salgan en libertad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por haber visto esta enseñanza, y si tú crees que es pertinente para algún conocido tuyo, no dudes en compartirlo. También, si tienes algunas dudas o tienes más citas bíblicas que nos ayuden a sustentar esta labor que nosotros tenemos para seguir creciendo y tener hogares cimentados en todo el mundo y seguir construyendo familias saludables, puedes escribir todo eso en los comentarios aquí en la plataforma de YouTube, o también mándanos un mensaje en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Hogares Cimentados, y también en nuestro correo electrónico hogarescimentados@gmail.com. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.